Hola, buenas noches o buenos días, según el momento en el que puedan acceder a este video. Bienvenidos. Mi nombre es Jair Bonfiglio, soy docente de la Cátedra de Semiótica Aplicada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, y en esta oportunidad les estamos acercando de manera virtual algunas aproximaciones a la lectura de los textos de Eliseo Verón que forman parte de la bibliografía de la materia. Con esta intervención lo que pretendemos no es reemplazar las clases presenciales, pero sí ofrecer de algún modo un acompañamiento justamente que les permita recorrer estos textos complejos de un modo, que propicie su aprendizaje. Entonces, a lo que vamos a referirnos en esta clase es a la teoría de los discursos sociales de Eliseo Verón, que pueden ustedes leer en este libro, La semiosis social, cuyos fragmentos tienen en el compendio de materiales de la cátedra. Y entonces voy a plantearme, digamos, dos objetivos para esta clase. En primer lugar, contextualizar y situar eh, históricamente y epistemológicamente los aportes teóricos de Eliseo Verón para el desarrollo de la semiótica y en este caso de la sociosemiótica. Y en segundo lugar vamos a hacer como un recorrido ya más específico y considerando los principales ejes conceptuales de esta teoría de Verón. Entonces, lo primero que vamos a decir es que Verón, a diferencia de otros autores que han visto en la semiótica general o que pueden encontrar en su formación, él es consciente de que está construyendo un sistema teórico y lo expresa en sus textos, a diferencia de otros autores, por ejemplo Peirce, a quien luego hemos leído y de quien hemos tenido que rastrear sus conceptos eh, pertinentes a este campo de estudios. En el caso de Verón, no. Verón es un autor contemporáneo eh, que escribió hasta el año 2013 y que él, bueno, funda una teoría que es la teoría de los discursos sociales, le pone nombre, propone sus bases teóricas y propone un aparato conceptual que considera que es necesario para la comprensión de su teoría. Entonces, él está fundando un objeto de estudio. Ustedes saben que siempre decimos que en ciencias sociales los objetos de estudio no vienen dados, no son cosas, objetos evidentes que estén allí en la naturaleza, sino que cada teoría, cada perspectiva, cada punto de vista crea un objeto de estudio. Y eso es lo que va a hacer Verón. Si bien no se trata de un objeto de estudio enteramente novedoso en la medida en que de discurso se viene hablando, de semiótica se viene hablando, la idea de sociosemiótica, la idea de teoría de los discursos sociales, sí aparece planteada y sistematizada en esta publicación. Y Verón va a preocuparse por establecer dos fronteras epistemológicas con dos campos disciplinares con los cuales va a vincular la sociosemiótica, como son, por un lado, la lingüística y por otro lado, las ciencias sociales. Y de algún modo la sociosemiótica iría como en un punto, no diría intermedio, pero que sí abreva en ambos campos del conocimiento y que por lo tanto no puede prescindir del diálogo con ninguno de ellos. Eh, una de las primeras cuestiones que plantea Verón es que
en su desarrollo a lo largo de la primera parte del siglo XX, recordemos que Verón está escribiendo esto en los años 80, va a decir que los desarrollos de la semiótica han olvidado lo que él llama la preocupación sociológica de Saussure. Ustedes seguramente han leído en Semiótica General y en Lingüística el curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure, que es tomado como el punto de inicio de la lingüística moderna, de sistematización de la lingüística como ciencia. Y allí, si bien Saussure va a plantear una teoría del signo y una teoría acerca de cómo se conforma la lengua, y va a decir algunas cuestiones respecto de las divisiones de la lingüística, va a proponer algunos abordajes que no dejan de ser interesantes respecto de la lengua, por ejemplo, como hecho social. Y en ese sentido da cuenta de la relación entre lo lingüístico o los fenómenos significantes y lo social, en la medida en que, por ejemplo, para él, la lengua, en tanto hecho social, es coercitiva, se impone a los individuos, establece un modo una grilla de inteligibilidad del mundo, o sea, establece las categorías desde las cuales pensamos el mundo. Y entonces, claro, todas esas cuestiones tienen un correlato para las ciencias sociales, para el estudio de lo social, que Verón va a decir la semiótica ha ignorado. ¿Por qué ha ignorado? Bueno, porque en la medida en que los desarrollos del estructuralismo lo que procuraban era darle estatuto científico al estudio de la lengua, y teniendo en cuenta lo que a principios del siglo XX y también hasta mediados del siglo se consideraba ciencia, el desarrollo de la lingüística tuvo sobre todo profundizaciones que tenían que ver con cuestiones gramaticales, fonéticas, fonológicas, es decir, todo lo que podía objetivarse. Todo aquello que estaba más vinculado con lo social fue un poco dejado de lado, apartado en la medida en que no podía abordarse y demostrarse desde una evidencia objetiva de acuerdo con los parámetros de la época. Entonces, para Verón, la semiótica estructuralista, una semiótica que ustedes quizás no conozcan, pero era inmanentista, es decir, analizaba los textos cortando, clausurando su vínculo, su relación con otros textos, con otros discursos de la cultura, con sus condiciones de producción. Se trataba de analizar el texto en su interior solamente. Verón entonces propone un corte con esta perspectiva. Él dice entonces que esa preocupación sociológica de Saussure debe ser recuperada. Acá hay una pista, porque vamos a hablar de sociosemiótica, que es el nombre que se va a proponer para esta perspectiva que va a fundar un poco Verón, y que se va a diferenciar, digamos, de una semiótica tradicional, de una semiótica dura, centrada en el texto. Podemos decir también, y esto lo dice el propio Eliseo Verón, que en los 70 cobra fuerza en el campo de las ciencias sociales el concepto de discurso, de la mano de autores como Michel Foucault, que ustedes tienen una clase también al respecto, pero justamente no de la mano, no desde los desarrollos de la lingüística, que todavía un poco les rehuía al abordaje de lo discursivo por esta pretensión de objetividad, y se quedaba en el texto, se quedaba en, digamos, por ahí en lo gramatical. Aparece el concepto de discurso, pero en otro campo, ¿sí? Por fuera de la lingüística. Y entonces dice Verón que hay que recuperar una perspectiva que tome en consideración
los aportes de los estudios del lenguaje para abordar un fenómeno social tal como es el discurso. En ese sentido, dice Verón que el saber lingüístico es indispensable para el análisis del discurso, para la construcción de una teoría de los discursos sociales. Y en ese sentido, tenemos que destacar que, a diferencia de otros autores que van a hablar de discurso desde una perspectiva sociológica o filosófica, trabajando sí en las cuestiones que tienen que ver con los modos como el discurso se produce y circula en cada sociedad, pero sin ingresar a lo que vamos a llamar con Verón la materia significante, Verón dice no, el saber lingüístico es imprescindible. Necesitamos conocer la gramática, necesitamos conocer la estructura de la lengua para poder analizar una materia significante que va a ser fundamentalmente verbal, aunque no solamente, porque Verón va a decir que discurso es cualquier materialidad significante, ¿sí? No solamente los discursos hechos con palabras. Entonces, se trata de, para Verón, construir una teoría de los discursos sociales que va a recuperar problemas ignorados por la semiótica tradicional, tales como la relación entre discurso y sociedad, y rechazados por la lingüística, en la medida en que la lingüística sí solamente se había preocupado por el análisis de las estructuras textuales. ¿De qué se trata entonces? Y esto es una cuestión central para la comprensión de esta teoría. De analizar, de pensar, de teorizar acerca de la materialidad del sentido y de la construcción de lo real en la red de la semiosis. Entonces, acá tenemos unos conceptos que son centrales y que ustedes tienen que comprender claramente. En primer lugar, que el sentido es material, ¿sí? A diferencia de otros autores, por ejemplo Saussure, para quien el signo es una entidad psíquica, Verón considera que el sentido siempre adquiere la forma de una materialidad. ¿Qué es una materialidad? Bueno, diría Peirce, algo, ¿sí? Algo que es perceptible a través de los sentidos. Pero es algo que cobra sentido dado un estado de sociedad, digamos. Es decir, no toda materialidad es sentido en la medida en que socialmente produce lo que Peirce llamaría un interpretante, ¿sí? En la medida en que engendra otro signo que emerge como consecuencia del anterior. Entonces, en primer lugar, la cuestión de la materialidad del sentido. Esto que nos permite ver que, por ejemplo, la imagen es discurso, el audiovisual es discurso, los símbolos son discurso, la organización territorial es discurso, la disposición de los objetos en un aula son discurso, el fondo que yo tengo aquí atrás es discurso, en la medida en que son carpetas, que son materialidades que tienen un sentido socialmente establecido, que además están desordenadas. Por lo tanto, allí hay también otro sentido, ¿sí? Ahora, la materialidad del sentido se analiza en la medida en que construye lo real. Entonces, aquí hay otra cuestión a tener en cuenta. Lo real no es algo dado. Lo real no es una cosa que esté allí afuera, y que los seres humanos vendríamos a conocer, sino que lo real se construye discursivamente. No existe lo real por fuera del discurso, en la medida en que aquello que no ingresa a esa red de la semiosis, a esa red del sentido, no es tenido en cuenta, es incognoscible. Si ustedes recuerdan a Peirce, recordarán que él decía que solamente puede pensarse en signos. Si algo no toma la forma de un signo, entonces
no existe. Lo mismo sucede acá. Si algo no es incorporado no ingresa a la semiosis social, no tiene existencia. No, digamos, no forma parte de lo real en cuanto nosotros vamos a considerarlo. En ese sentido, entonces, dice Verón que la teoría de los discursos sociales funda su vocación translingüística, es decir, trasciende el mero hecho lingüístico en la medida en que, en primer lugar, no toda materialidad es lingüística, no todo discurso se hace con palabras, y en segundo lugar, vamos a analizar hechos sociales, vamos a analizar fenómenos sociales, diría Verón, pero vamos a analizarlos en la medida en que todo fenómeno social, va a decir Verón, tiene una dimensión discursiva. Si nada existe por fuera del discurso y si todo tiene una dimensión discursiva, entonces todo lo que existe, todo fenómeno social, puede ser analizado en términos de discurso, puede ser analizado en definitiva como un fragmento de esa semiosis que de algún modo va a estar participando en la disputa por la nominación legítima del mundo. Entonces, va a decir Verón dos cuestiones. En primer lugar, que la producción social del sentido se nos presenta como una red infinita. Y aquí vuelvo a Peirce. ¿Se acuerdan de la semiosis infinita que Peirce decía? Bueno, todo signo engendra un interpretante, pero ese interpretante es un signo. Y en la medida en que el interpretante es un elemento constitutivo del signo, va a tener otro interpretante y va a tener múltiples interpretantes posibles, de manera que esos signos van a constituir una red, ¿sí? Una red semiótica que en este caso va a materializarse en los discursos sociales. Dice Verón que los discursos sociales constituyen una red. ¿Por qué una red? Bueno, pensemos en un discurso particular. Por ejemplo, la Biblia. La Biblia es un texto, ¿sí? Ahora bien, la Biblia ha engendrado infinidad de interpretantes desde que fue escrita hasta hoy. Serían incontables. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos comentarios críticos, tenemos interpretaciones, tenemos los discursos que pronuncia cada sacerdote de cada religión que toma la Biblia como texto sagrado y las discusiones que se dan en torno a ellos. Entonces, a partir de un signo como es, por ejemplo, la Biblia, pueden engendrarse una multiplicidad inconmensurable de signos que se van a vincular también entre sí. Y entonces por eso es que van a constituir una red. Como este ejemplo podemos tener muchos otros. Por ejemplo, el mismo texto de Verón, ¿sí? Esta clase que yo estoy dando recupera y aparece como una suerte de interpretante de este libro. Pero a la vez se vincula con otros textos que de algún modo han puesto en contexto el texto de Verón y con otros textos que dan cuenta de cómo usar, por ejemplo, la tecnología para dar una clase. Y entonces, claro, participa como texto mi clase, la que estoy dando en este momento, de esta red infinita de los discursos sociales. Ahora bien, lo que va a decir Verón es que de esta red infinita siempre accedemos a estados, a fragmentos. Por supuesto que nunca podemos acceder a la totalidad de la producción social del sentido, porque es infinita, porque es inabarcable, porque es inabordable. Entonces accedemos a un fragmento, ¿sí? Siempre es fragmentario nuestro análisis. Otra cosa que va a decir Verón, entonces, es que el sistema productivo deja huellas en los productos. Es decir, los discursos sociales son el resultado de determinadas condiciones de producción, que son también discursivas, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones de producción de este discurso, de esta clase que estoy dando? Por un lado, el texto de Verón.
Por otro lado, todos los textos que puso en circulación la facultad acerca de que debíamos dar clases virtuales. Por otro lado, textos que he leído, que he escuchado acerca de cómo debe construirse una clase universitaria. Textos a los que he accedido acerca de cómo se usa el teléfono celular para filmar. Y así podríamos estar horas dando cuenta de las condiciones de producción de un determinado discurso. Entonces, esas condiciones de producción, si uno analiza el discurso, puede encontrar las huellas que han dejado en él. Y entonces Verón va a decir que analizando productos se apunta a procesos. Es decir, el análisis del discurso tiene como objetivo reconstruir esas condiciones de producción. Tiene como uno de sus objetivos identificar, reconocer esas huellas que las condiciones de producción dejan en el discurso. La semiosis social, ¿qué es entonces? Bueno, ya un poco lo había adelantado, dice Verón que la semiosis social es la dimensión significante de los fenómenos sociales. Todo fenómeno social tiene una dimensión significante. No existe algo como un fenómeno social puro, que esté por fuera del discurso. Y en ese sentido, el análisis del discurso tiene la potencialidad de poder analizarlo todo, en la medida en que todo lo que se nos presente va a ser discurso, porque lo vamos a nombrar. Entonces, cuando yo digo, esto es una protesta de trabajadores que luchan por mejores condiciones de trabajo, o bien digo, es un corte de calle que estorba el libre transitar de los automovilistas, bueno, allí estoy construyendo discursivamente ese fenómeno social. Y allí lo que estoy haciendo es posicionarme en un lugar o en otro en esta disputa por la fijación del sentido. Va a plantear entonces Verón una doble hipótesis, y esto es muy importante que se comprenda. En primer lugar, dice Verón, lo que dije recién, todo fenómeno social tiene una dimensión significante. No existe fenómeno social que esté por fuera del discurso. Por una razón lógica, que es la que he explicado recién. Pero la segunda hipótesis es que toda producción de sentido es el resultado de un proceso social de producción. De tal modo que la semiótica o la sociosemiótica o la teoría de los discursos sociales aparece en este punto intermedio en la medida en que a la sociología o a los estudios sociales, a las ciencias sociales, le va a decir, ojo, que nada de lo que ustedes estudian puede estudiarse, al menos de manera completa, si no se toma en cuenta su dimensión significante. Pero a la vez le va a decir a la semiótica, cuidado, porque todo significante, porque todo discurso es el resultado de un proceso social de producción, y entonces no puede dejar de tenerse en cuenta en el análisis esa dimensión social. Es decir, ni ciencias sociales objetivas y despegadas y que rechacen la dimensión significante de los fenómenos sociales, ni una semiótica centrada en el texto y que olvide las condiciones sociales de producción de los discursos. Acá me gustaría entonces recuperar una cita de Verón, que está en la bibliografía, donde él dice: no hay organización material de la sociedad, ni instituciones, ni relaciones sociales sin producción de sentido. Es decir, nada de eso está por fuera de la producción de sentido. Producción de sentido que, como decíamos recién, es susceptible de ser analizada con
herramientas teóricas y metodológicas que vamos a desarrollar en este curso de semiótica aplicada, pero que tienen en la lingüística y en las gramáticas ciertos aportes teóricos fundamentales. Y la segunda cuestión, entonces, es que otra de las frases significativas de Verón es que es en la semiosis donde se construye la realidad de lo social. O sea, no existe posibilidad alguna de poder dar cuenta de manera objetiva, de manera adiscursiva, digamos, de la realidad de lo social. Porque en la medida en que la realidad de lo social es una producción discursiva, y todo discurso es el resultado de ciertas condiciones sociales que además son históricas, entonces la construcción de lo real es histórica, es social, es discursiva. Y en la medida en que es discursiva, puede ser disputada, porque los sentidos, porque los discursos no se fijan de una vez y para siempre, sino que siempre, vale la redundancia, puede aparecer otro discurso que intente decir otra cosa. Y en ese sentido tenemos en esta teoría una enorme potencialidad, porque nos permite decir precisamente que los modos como entendemos los fenómenos sociales jamás van a ser definitivos, jamás van a ser los únicos posibles, siempre van a estar sujetos a la posibilidad de disputa, a la posibilidad de que otros discursos representen, intenten representar de manera legítima lo social. El análisis del discurso entonces estudia la construcción social de lo real, y aquí viene una frase densa de Verón, que espero que se comprenda a la luz de todo lo que he estado diciendo, y es que la semiótica es un capítulo de la teoría sociológica. ¿Por qué dice esto Verón? Bueno, porque en definitiva lo que se analiza son fenómenos sociales. Lo que interesa no es el texto por sí mismo, sino que lo que interesa es la materialidad del sentido en la medida en que da cuenta de un fenómeno social. Esa es, para Verón, la razón de ser de la semiótica. De allí vuelvo un poco, aunque suene redundante, pero sí me interesa redondear en algunas cuestiones. Toda producción de sentido tiene una manifestación material, es decir, no existe el sentido si no hay una materialidad que lo soporte. Y las gramáticas definen campos de efectos posibles. La gramática de producción de un texto, es decir, esas condiciones sociales que dan cuenta de los procesos productivos, establecen campos de efectos posibles, o sea, establecen ciertas condiciones en las cuales es interpretable ese discurso. ¿Y esto a qué viene? Esto viene a la idea persiana, por otra parte, de Pers, no de la persiana, de que, claro, como la semiosis es infinita, entonces podría decirse que un texto tiene infinitas réplicas, infinitas interpretaciones posibles, que puede decirse entonces cualquier cosa. Bueno, allí es donde Verón intenta acotar un poco y decir, bueno, no es que yo puedo interpretar un semáforo en la calle como el preámbulo de una constitución, sino que en esas condiciones de producción se acota de algún modo la posibilidad de ser interpretado. Si yo estuviera dando una clase presencial, daría mi opinión, pero como este video puede ser precisamente visto por cualquiera y en cualquier contexto, voy a limitarme solamente a glosar los aportes del autor. En otro capítulo del mismo libro, Verón va a proponer ciertos desarrollos acerca de los conceptos de ideología y de poder. Se trata de nociones
densas de nociones caras a los desarrollos de las ciencias sociales, sobre todo en la Europa a partir de los 70. Y lo que dice Verón, bueno, él intenta hacer ingresar estos conceptos dentro de la teoría de los discursos sociales, y entonces, ¿qué va a decir? Que la ideología tiene que ver con las condiciones de producción de un discurso, mientras que el poder tiene que ver con los efectos que un discurso puede producir. Es decir, con otros discursos, con otros interpretantes, diría Peirce, que es capaz de engendrar. Esta mirada generalmente no es muy recuperada actualmente, por lo menos en las ciencias sociales. Generalmente se trabaja con otras concepciones de poder que son un poco más complejas, pero se me ocurre un ejemplo interesante que da cuenta de esta perspectiva que va a tomar Verón. Si el poder está dado por la capacidad de influencia de un discurso, si el poder está dado por la capacidad de producir efectos, podemos preguntarnos cuáles son los discursos que en una sociedad como la nuestra están destinados al silencio, están destinados a no ser escuchados, están destinados a pasar desapercibidos. Podemos pensar en cierta forma en el discurso de los niños o en el discurso de los locos, a quienes muchas veces o en general, por lo menos desde ciertos paradigmas, no se los escucha. ¿Sí? El delirio de un loco no produce justamente ningún efecto, quizás más que un diagnóstico. Bueno, hasta acá lo que hemos intentado es sistematizar algunos nudos conceptuales fundamentales de la teoría de Eliseo Verón en este esfuerzo que hacemos desde la cátedra por acercar los conocimientos, por ayudarlos a aprender en estas situaciones adversas. Esperamos realmente que les sirva, esperamos que la situación se normalice y que nos permita volver a los encuentros que son siempre el espacio por excelencia del aprendizaje, pero también les decimos que, bueno, estamos a la distancia, pero estamos para lo que necesiten en cuanto a estos procesos de aprendizaje se refieren. Probablemente implementemos algunos sistemas de consulta virtual que pueden ser por escrito, que pueden ser a través de clases en vivo, de los cuales les vamos a informar más adelante. Por lo pronto, bueno, justamente esperamos que este acercamiento haya sido productivo y nos vemos la próxima clase.